Bueno, por cefalea se va a entender como la presencia del dolor que va a ser ubicado por una línea pues que es existente entre ambos cantos oculares externos y hasta el centro del canal auditivo externo. Entonces, para referirnos realmente al dolor de cabeza desde esta línea, pues básicamente imaginaria, para arriba, y cualquier dolor que se presente por debajo de esa línea se va a conocer como un dolor de tipo facial. Nos mencionaba en el artículo que vimos que este no va a ser solo un síntoma, sino que también puede ser un síndrome, dependiendo de cómo se va a referir el paciente con ellos. O sea, pues puedes referirte a él como me está doliendo la cabeza o como una patología como tal, que pues el síndrome es el conjunto de síntomas y así. Y pues en la fisiopatología nos mencionaba que pueden ser debido a dos factores. El primero es pues por una respuesta fisiológica normal, que en esta se va a dar una activación de los nociceptores y pues esto va a ser a causa o una respuesta a una lesión tisular, a la distensión visceral o a otros factores. Y pues también la segunda causa que puede darnos una cefalea puede ser al producirse algún daño o por un funcionamiento erróneo en las vías del dolor que van a estar relacionadas tanto como el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. ¿Le das? Eh, bueno, en cuanto a su epidemiología, nos mencionaba que, pues como tal, las cefaleas son un motivo muy común de consulta y en los adultos se da una prevalencia de 47%. Nos mencionaban sí que en general hasta un tercio de las personas de entre 13 y 65 años ha tenido un episodio de cefalea de moderada intensa y en los niños, pues las prevalencias son mayores. De hecho, hay una prevalencia entre el 37 y el 51% en menores de 7 años. Y esta va a aumentar de 57 a 82% entre 7 a 15 años. También nos mencionaba que al inicio, los niños menores de 7 años, la prevalencia es mayor en hombres. Y luego ir se va a ir como que tomando igual de hombres mujeres y a partir de la adolescencia va a ir aumentando siendo más común en las mujeres hasta 3 veces por cada hombre. Entonces pues realmente las mujeres son las que sí, las que tienen pues mayor episodios y pues van a estar mayor tiempo en la consulta debido a esta causa. Nos mencionaba que pues de todos los casos de cefaleas, hasta el 3 al 14% eh, van a evolucionar hacia una migraña de tipo crónica, entonces pues hay que tomar en cuenta porque pues estos pacientes pueden llegar a verse muy afectados hasta incluso en los trabajos, que de hecho puede ser un motivo de incapacidad. Y pues en general dentro de la fisiopatología que ahorita me faltó, es que tenemos muchos elementos que van a estar pues eh, involucrados en la fisiopatología, como puede ser los senos venosos, las arterias meningias, tanto anterior como media, así como la dura madre, los nervios, los pares craneales que son el 5, el 9 y el 10, que pues son el trigemino, el glosofaringio y el vago. También la materia gris, así como el tronco cefálico y los núcleos del tálamo. También pues vamos a tener la arteria carótida y el polígono de Willis pues para la vascularidad y pues también se ven implicados en la fisiopatología. ¿Le das? Bueno, ya comenzando como tal como las cefaleas, estas se pueden dividir. Las primeras van a ser las cefaleas primarias y pues estas van a ser las más comunes. En cuanto a sus características en general, porque pues dentro de las primarias hay diferentes tipos, nos menciona que en estos van a existir una ausencia de condiciones anómalas o una enfermedad que le explique, entonces va a ser pues básicamente idiopática. También nos va a decir que el dolor va a ser frecuente y tiene una duración variable. Eh, y las características de cada evento doloroso van a ser uniformes. Entonces, realmente estos pacientes llegan a conocer su tipo de cefalea. De hecho, cuando un paciente la sufre recurrentemente, hasta ellos mismos ya saben cuándo les va a dar, cómo les va a dar y en qué tiempos, por lo que ahorita les vamos a estar explicando. Y pues como les dije, hay diferentes tipos. En las cefaleas primarias son la migraña, la cefalea tensional, así como la cefalea en racimos. ¿Leas? Bueno, comenzando con el primero, va a ser la migraña.
Esta es muy frecuente y pues puede llegar a ser incapacitante. Aproximadamente va a afectar al 15% de todas las mujeres y al 6% de todos los hombres en un periodo de un año. Y pues por lo general los pacientes nos la van a referir como un dolor de cabeza. Va a ser unilateral y pues va a ser asociado a la sensibilidad tanto a la luz o al sonido, así como el movimiento. Y pues también en este tipo, perdón, se puede acompañar de náuseas y vómito. La migraña se va a dividir en dos tipos, que va a ser la migraña episódica, así como la migraña crónica. Y en cuanto a los síntomas que tenemos, pues van a ser o que se nos pueden dar en estos pacientes, van a ser la fonofobia, la fotofobia, malestares gastrointestinales, nos puede dar pues dolor intenso y mareo, así como una palidez o cambios en la temperatura. Y bueno, también a estos pacientes pues se puede presentar el insomnio, la fatiga, así como una ansiedad o depresión, así como palpitaciones. Hay que tomar pues, todos estos signos en cuenta. ¿Leas? Y bueno, en cuanto a los subtipos, como les dije, tenemos la migraña episódica y la migraña crónica. La, la episódica se va a presentar aproximadamente, o bueno, para tenerla o referirnos a ella como episódica, tenemos que tener durante de 1 a 14 días al mes. Y bueno, esta se puede dividir en dos tipos, que va a ser la migraña sin aura y con aura. La migraña sin aura va a durar los episodios de aproximadamente 4 a 72 horas y esta pues, principalmente van a ser unilaterales, van a tener una intensidad, puede ser moderada a severa, va a ser pulsátil y esta va a empeorar con la actividad física, es algo notorio. También se va a asociar pues a náuseas o a fotofobia y a fonofobia. En cuanto a la migraña con aura, esta pues va a ser recurrente y la duración va a ser de tan solo unos minutos. Normalmente van a estar asociados a síntomas que se van a desarrollar de tipo gradual y van a preceder la cefalea. Entonces estos pacientes, como ya les mencioné, va a llegar a un punto en el que se van a conocer tan bien que van a empezar a sentirse de una manera o van a tener pues aura y van a conocer y van a saber que les va a dar la cefalea. Entonces, al momento del tratamiento, esto nos puede ayudar porque de hecho un paciente que sufre auras puede saber cuándo le va a dar o qué tiempo tiene para tomarse el medicamento y esto nos puede ayudar pues para prevenirlas. Eh, Dentro de los síntomas que se pueden desarrollar van a ser síntomas sensitivos o del sistema nervioso central. Estos principalmente pues, van a ser unilaterales, pueden ser transitorios y pues de estos el aura visual va a ser el más común. De hecho tiene una prevalencia, bueno, una incidencia, perdón, del 90%. Eh, los síntomas prodrómicos como tal van a ser cambios de humor, la fatiga, van a ser alteraciones sensoriales, así como un enlentecimiento cerebral. También pues, pueden dar dolores tanto en cabeza y en cuello, perdón. Van a tener antojos alimentarios, bostezos y así como un goteo nasal. Y bueno, por el otro lado tenemos la migraña crónica, que para referirse tal como una migraña crónica se va a tener que presentar mayor a 15 días al mes por más de 3 meses seguidos y aproximadamente tiene que tener características migrañosas de al menos 8 días al mes. En cuanto a las características, van a ser las mismas que las episódicas, pero pues en estos casos tienen que presentarse por mayor tiempo. Normalmente para diagnosticarlas se tiene que hacer un screen, no lo mencionaba, de tres ítems. Por esto es la Sociedad Internacional de Cefaleas, bueno, no de cefaleas, de dolor de cabeza, así se llama, por sus siglas en inglés, IHS. Eh, los tres ítems van a ser náuseas, la fotofobia y pues la característica como tal, que es incapacitante. Normalmente los síntomas prodrómicos van pues como les dije, van a suceder antes y estos de hecho pueden llegar a ser no solo de qué horas o pueden ser también días, o sea, pueden durarlos y pueden dar horas o días antes, entonces pues tenemos que tomar en cuenta esto. Normalmente cuando tenemos una migraña, ya sea de tipo episódica o de tipo crónica, pues esta va a estar asociada, se puede decir, que estos pacientes pueden tener un riesgo de sufrir un EBC isquémico, en el caso de ser una migraña con aura, o sea, está muy, muy relacionado en varios estudios que se han, bueno, en la mayoría de los estudios que se han hecho, y pues esto es algo que ya se sabe. También se puede sufrir un EBC, bueno, la recurrencia o la posibilidad va a estar aumentada si las personas tienen
más de 12 episodios al año. Entonces, pues en estudios que se han hecho en estos pacientes, se ha visto que, pues como tal, la migraña va a ser un riesgo para sufrir los CBC, y si tienes mayor a 12, va a ser una posibilidad mayor de que lo sufras en el año. ¿Y las? Bueno, después tenemos la cefalea tensional. Esta va a tener una prevalencia entre 30 y el 78% y la vamos a clasificar en episódica y en crónica. La cefalea tensional episódica pues va a ser una cefalea de localización bilateral con dolor opresivo, con una intensidad leve a moderada y llega a tener una duración de entre 30 minutos a 7 días. No va a empeorar con actividad física y pues no se va a encontrar asociada a náuseas o vómito, aunque los pacientes pueden llegar a referir fotofobia. Eh, esta va a tener pues una división que es la frecuente y la infrecuente. En la infrecuente pues es cuando es mayor a 12 episodios o menos de 180 veces al año. Y ya la infrecuente es cuando tiene un promedio de menos de 12 días al año. En cuanto a la cefalea tensional crónica, pues esta va a evolucionar desde una cefalea tensional episódica frecuente con episodios diarios y pueden estar durando desde minutos a días o que no tengan como tal una remisión. Y pues este va a tener una duración de más de 3 meses y aquí se pueden localizar náuseas leves y fotofobia. Dale a la otra. Después tenemos a las cefaleas en racimos o el clúster. Esta es la más común de las cefaleas trigeminales y pues su diagnóstico se va a establecer con la presencia de periodos de dolor unilateral intenso. Generalmente va a ser en la región orbitaria, supraorbitaria o también en el área temporal. Va a tener una duración de entre 15 a 180 minutos y su frecuencia es variable. Puede tener un ataque cada 2 días o hasta 8 ataques durante un día o así. El dolor pues, se puede asociar a lagrimea, congestión nasal, a rinorrea, sudoración frontal o facial, miosis, edema palpebral o que el paciente sienta como tal inquietud o agitación. Esta la podemos dividir en dos, que es la cefalea en racimos episódica y la crónica. La episódica pues se van a manifestar en periodos que duran 7 días, 7 días a un año y van a estar separados por épocas libres de dolor que duran como mínimo un mes. Y ya la cefalea en racimos crónica se va a presentar durante más de un año sin periodos de remisión o con espacios de remisión que duran menos de un mes. Dale la otra. En cuanto a las cefaleas secundarias, estas se van a caracterizar por la presencia de un desorden exógeno que va a ser el que ocasiona como tal la cefalea. Entre las causas más frecuentes pues son las infecciones sistémicas, la hemorragia subaracnoidea, tumor cerebral, desórdenes vasculares, traumatismos o alguna cefalea por abuso de medicación. Y ahorita les vamos a hablar acerca de algunos tipos. Daría la otra. Bueno, en el primero tenemos la meningitis, que pues es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central. Va a ser causado por microorganismos que afectan como tal las leptomeninges. Y pues los agentes infecciosos más comunes que encontramos son el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenzae. El 80% de los casos va a ocurrir durante la infancia y pues es principalmente en niños menores de 10 años. Aquí la meningitis se va a acompañar de rigidez de nuca y de fiebre. Y en caso de que sospechamos de que puede ser pues, meningitis, debemos de realizar una punción lumbar para confirmar el diagnóstico y pues así que el tratamiento sea oportuno y limitar las complicaciones como tal en el paciente y que no tenga secuelas y todo eso. ¿Vale? Después tenemos a la hemorragia subaracnoidea. Esta se presenta principalmente en mujeres de edad media, pero decía que cuando se llega a la cuarta o después de la sexta década de vida, se ve más común en los hombres. El dolor de cabeza pues también puede presentar rigidez en el cuello y aquí no encontramos fiebre.
Entre las causas más frecuentes, pues de que ocurra un tipo de dolor aquí, pues puede ser por ruptura de aneurisma, que esa es la más común, por malformaciones arteriovenosas o por hemorragia intraparenquimatosa. Se va a tratar generalmente de una cefalea intensa que va a ser de un comienzo súbito y pues llega a alcanzar como que su mayor intensidad en segundos o en minutos y puede estar asociado a náuseas, a vómitos, a pérdida de la conciencia o puede llegar hasta generar coma. ¿Vale? Después tenemos a los tumores cerebrales, que pues aquí aproximadamente el 30% de los pacientes que llegan a tener un tumor cerebral van a referir que su principal síntoma pues es como tal el dolor de cabeza. Y pues este se va a caracterizar porque es intermitente, bueno, los pacientes como que no lo pueden describir de una forma adecuada y llega a tener intensidad moderada. Se puede llegar a acompañar de náuseas y vómito y alrededor del 10% de los casos los pacientes llegan a referir que también tienen trastornos del sueño, además de la cefalea. Después tenemos a la arteritis temporal, que esta se presenta después de los 50 años y sus síntomas pues son el dolor de cabeza de una forma unilateral o bilateral. Se encuentra ubicado pues normalmente en el área temporal hasta en un 50% de los casos, pero decía que también se podía ubicar en cualquier región del cráneo. Van a tener sensibilidad a la palpación pues en la zona temporal, pueden llegar a tener claudicación mandibular, fiebre, pérdida de peso, polimialgia. Y ya en cuanto al trauma cráneoencefálico, pues este se puede manifestar con signos y síntomas de hipertensión endocraniana y puede haber evidencia radiológica de los hematomas o de alguna contusión intracraneal que el paciente haya tenido. Los tipos más comunes de cefalea que llegamos a encontrar en un trauma son los de la cefalea musculoesquelética, la cefalea neurálgica, la cefalea tensional y la migraña. Bueno, continuando con la cefalea por abuso de medicación, nos menciona que esta cefalea va a ser más común en mujeres y nos decía que es una cefalea que se va a encontrar de 15 a más días durante el mes y que va a empeorar o va a aparecer luego de que hay una toma excesiva de, pues, de ciertos medicamentos. Con excesiva nos referimos a, pues ya sea que sea en mucha cantidad o que haya sido ya por un límite de tiempo pues muy extendido. Nos decía que los principales causantes van a ser pues, los medicamentos que quitan la cefalea, que en este caso serían los analgésicos y los opiáceos. Nos menciona también que hay otros, pero que en realidad los que más se ha visto que causan pues, este tipo de cefalea son los que se usan para evitarla. Y el tratamiento como tal, pues es suspender los medicamentos, pero nos decía que luego de suspender estos medicamentos podemos tener una cefalea de rebote, que en esta se va a presentar náuseas, vómito, hipotensión, taquicardia, trastornos del sueño, así como inquietud y ansiedad, y que esta cefalea de rebote va a durar entre 2 a 10 días, pero pues es necesario que el paciente la pase para evitar la cefalea de mayor duración o incluso hasta complicaciones por los mismos medicamentos. Entre otras causas de cefalea que pues son secundarios, sería la cirugía ocular o dental reciente, incluso cuando van saliendo los terceros molares, pues puede haber un dolor de cabeza intenso. Nos mencionaba algunas vasculitis, disfunción de la articulación, temporomandibular, también la infección crónica de los senos paranasales o incluso infecciones sistémicas, así como otro tipo de infecciones, por ejemplo, el resfriado, entre otros. Además, podemos encontrar como causas el estrés, la ingesta de alimentos ricos en azúcares, así como el embarazo. También nos mencionaba el hambre, el abuso pues, del alcohol e incluso del café, que pues estos en realidad son, o sea, son algunas de las causas que pueden ser modificables, como el exceso de los alimentos. Y nos mencionaba que hay factores de riesgo para
o sea, para el cambio que hay entre una cefalea episódica, que son las que vimos como primarias, hasta una cefalea moderada de mayor duración. Los factores de riesgos no modificables sería el sexo femenino, la edad del paciente, la predisposición genética o incluso traumatismos en la cabeza. Los factores de riesgo modificables, pues aquí nos mencionaba el manejo del estrés, los trastornos del sueño, la obesidad, el hecho del consumo de muchos medicamentos, el abuso del café, así como del alcohol, o los estados proinflamatorios y protrombóticos, que pues estos se eliminarían con medicación. Ya para el diagnóstico vamos a dividirlo en 4. Primero sería la historia clínica. Aquí nos mencionaba que es muy importante hacer una semiología del dolor extensa y bien redactada para saber pues cuándo inició, si se modifica el dolor de alguna manera, si aumenta de otra manera, si, como nos mencionaba Cruz al inicio, pues el paciente ya va a saber cuándo va a iniciar, entonces es importante saber si el paciente presenta un aura o no. También nos mencionaba sobre los signos de alarma, que estos van a ser muy importantes porque estos son los que nos van a hacer pensar si la cefalea es de urgencia o no. Entre estos está que sea la primera o la peor cefalea que el paciente haya sufrido en su vida. También nos mencionaba la cefalea en trueno, que aquí es cuando la cefalea es de inicio explosivo y luego es con la mayor intensidad de dolor. O también cuando la cefalea inicia pues no es leve, bueno, ya es moderada y va empeorando en días o semanas. Nos mencionaba también la cefalea diaria crónica, cefalea nocturna o en la madrugada que levante al paciente, incluso cefalea durante el ejercicio, pues la cefalea que siempre sea en la misma duración, digo, en la misma localización, perdón. También la que es resistente a fármacos, así como pues ya los signos de alarma para meningitis, pues sería por ejemplo que el paciente presente fiebre, que presente rigidez en la nuca o incluso nos mencionaba la cefalea y que después se acompañe con crisis epilépticas, así como una cefalea de inicio después de los 50 años o en pacientes que presentan SIDA o cáncer. Luego continuamos con la exploración física. Aquí pues nos hablaba de la exploración general como tal, pues para descartar algún traumatismo, descartar pues otros signos que nos puedan hacer sospechar del diagnóstico. Incluso nos decía que tenemos que valorar muy bien los signos vitales y la valoración neurológica debe ser completa para que no se nos vaya a pasar pues sí, alguna causa neurológica importante. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues ya nos habló Hatsibe de algunos, como es, por ejemplo, la punción lumbar para checar el líquido cefalorraquídeo y descartar alguna infección por meningitis, bueno, una meningitis. Incluso nos decía de la biometría hemática, que aquí pues también nos ayudaba a descartar alguna infección y pues hay otros laboratorios. Y ya en estudios de imagen nos mencionaba que pues lo que más usan es la tomografía porque esta nos va a dar mayor información en cuanto a las estructuras. Y la resonancia magnética pues por el precio y porque es menos, pues no es menos efectiva, pero nos muestra menor información que la TAC, se dejaba como una segunda opción. Y para tratamiento encontramos 2 algoritmos. Nos habla de la cefalea en urgencias. Como les mencioné en la diapositiva pasada, pues la anamnesis va a ser la mayor parte de nuestro dirigente hacia la causa de la cefalea y pues nos apoyamos de la exploración física. Aquí lo vamos a dividir en 2. Si hay signos de alarma o si no hay signos de alarma. Si descartamos los signos de alarma, nos va a hablar pues más común de una cefalea primaria. Aquí, pues si es una cefalea primaria, lo podemos dividir en las 3 que vimos, la migraña o la cefalea tensional, que aquí pues el tratamiento serían AINES, podría ser ketorolaco más metoclopramida, perdón, así como diazepano, ya incluso medicamentos por vía intravenosa, depende pues la intensidad. Nos decía que si no mejora, podemos aplicar dexametasona y si no mejora, ya aquí tenemos que contactar al residente de neurología. En caso de que con la primera opción, que era con los AINES,
mejore, se le da la alta al paciente y se le da medicamento para su casa, que en este caso pues sería otro AINE, por ejemplo el naproxeno, así como un inhibidor de la bomba de protones, que sería pues el omeprazol. En caso de la cefalea en racimos, nos mencionaba que, y de la neuralgia del trigémino, que hay que avisar a neurología, porque ellos son los que van a decidir si se le aplican diferentes analgésicos, así como si es necesario que el paciente tenga un apoyo ventilatorio con oxígeno. Y pues ya aquí, o sea, ellos van a ver si es mucho oxígeno, poco, etcétera. Y nos mencionaba que aunque estén ausentes, pero que el primer episodio de migraña sea con aura o que sea una aura atípica, de todas formas es necesario avisar a neurología para que ellos pues otorguen el tratamiento adecuado para el alta y para el seguimiento del paciente. En el caso de una cefalea en urgencias que sí presente los signos de alarma, aquí nos decía que pues todo nos va a indicar a que es una cefalea secundaria. Aquí igual se le avisa al residente de neurología o al doctor, o sea, el que esté presente en el hospital, y pues ya nos lo divide en 3 casos. Si el paciente es mayor a 50 años, podemos sospechar de una arteritis de la arteria temporal, que aquí sería una arteritis de células gigantes, y vamos a pedir diferentes laboratorios. En este caso sería el BCG, se me olvidó lo que eran las siglas, y el Velocidad de hemograma sedimentación glomerular. globular. Ajá. Sí, y un hemograma, pues esto nos va a ayudar a descartar o a confirmar. En el caso de que haya una cefalea de inicio súbito o explosivo, aquí vamos a sospechar de una hemorragia subaracnoidea, vamos a pedir lo que es la TAC, y así como una punción lumbar, si hay sospecha alta de, pues de o sea, de otra causa, pues, o si la TAC es normal para descartar una meningitis. En caso de que haya fiebre y meningitismo, aquí pues la sospecha es obvia y vamos a pedir la punción lumbar, así como un TAC para descartar ya sea un absceso u otra causa que se pueda parecer. Y pues eso es todo. Las cefaleas son uno de los principales motivos de consulta en urgencias. Llegan muy seguido, digamos que, vamos a ponerlo así, yo creo que exagerando, 8 de cada 10 consultas son cefaleas. El problema de las cefaleas es que tienen orígenes variables, como mencionaban hace rato, y esos orígenes pues podrían estar radicados en una patología más grave. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de que llegue el paciente. Estaba escuchando la presentación última, donde menciona que hay que hablarle al residente de neurología, pero ustedes no van a tener residentes ni neurólogos ni nada. Por lo pronto, háganse a la idea que ustedes no tienen a nadie. Eso es lo que deben de hacerse a la idea. Entonces hay que hacer una buena anamnesis para ver si lo tenemos que referir, más que nada por eso. Si estuviéramos en un hospital no hay bronca, ahí le hablamos a quien sea. Pero en este caso, que no tengamos a nadie, hay que hacer una diferenciación muy exacta de las cosas, porque los pacientes a veces se nos van y puede ser que sea una evolución, puede ser que sea un problema de una malformación arteriovenosa que termine falleciendo si lo damos de alta. Entonces hay que ver si es el primer episodio, si después del primer episodio fue el dolor más intenso de toda su vida, relacionarlo con que tenga algún tipo de tratamiento. En el caso que sean personas mayores, ¿verdad? A ver si tienen tratamientos antihipertensivos, ver si toman anticoagulantes, ver si ya habían tenido un episodio parecido, ver si días antes no tuvieron el mismo cuadro, porque a veces puede haber 72 horas antes puede haber tenido un problema de una isquemia cerebral transitoria que se hubiera manifestado nada más por un síncope y que los familiares no le hayan dado importancia, pero de repente aparece ahora un episodio de nuevo con cefalea, pero ahora puede traer cuadros de tipo debilitantes o de ese tipo. ¿Qué es importante saber? ¿Cuándo tenemos o cuáles son las indicaciones de tomografía en el paciente? Porque eso nos va a hacer trasladarlo. Y recuerden que, vamos a suponer, que yo tuviera a la gente, que sí, que en ese momento estuviera el neurólogo conmigo.
de todos modos necesito hacer una tomografía porque a lo mejor el neurólogo está ocupado o el neurocirujano y va a cambiar el diagnóstico, a lo mejor es neurocirugía y no neurología. Puede ser un AVC hemorrágico grande, masivo, que va a requerir a lo mejor un manejo evacuante. Entonces, por eso es importante saber si mi paciente tiene manejos con anticoagulantes, si fue traumático, si tomó benzodiazepinas, si tomó algún medicamento que le pueda provocar alteraciones de la coagulación o algo así, y determinar si le voy a hacer TAC o no. Nada más eso es lo que agregaríamos. No esperen a que lleguen los demás, tienen que dar un manejo de ABCDE. Yo sé que sí está contemplado, pero hay que contemplar un poquito más profunda la situación. En un inicio el paciente puede ser manejado con un analgésico simple, como en el caso de la cefalea tensional aguda, porque puede ser aguda o crónica, y hay que ver qué edad tiene el paciente. Si es un paciente joven que nunca había tenido una cefalea, pues están obligados a estudiarlo, porque a lo mejor puede traer una tumoración o puede traer una malformación arteriovenosa y a lo mejor terminamos haciendo una resonancia magnética con todas las de la ley, ¿verdad? Difusión, perfusión, flares, no sé, todo lo que le tengan que hacer. Pero es importante saber hasta dónde llego yo. Si ya no puedo hacerle más, se lo mando al centro de atención. Aquí sí es bueno saber cuándo se tiene que dirigir con el neuro o cuándo se va a pasar, pero de primera vez no lo puedes dirigir porque va sin diagnóstico. Una cefalea simple no se puede ir a una clínica porque la cefalea, les digo, 8 de cada 10 pacientes traen cefalea. Entonces hay que tener cuidado porque no los podemos aventar nada más así, si no se llenaría el hospital de puras cefaleas. Sale, adelante. Bueno, vamos a seguir con enfermedad vascular cerebral o pues lo que conocemos como EBC. Pues sabemos que el EBC en sí pues es una enfermedad, es un síndrome clínico más bien que está caracterizado por un rápido desarrollo de algunos signos y síntomas neurológicos que son focales y que tienden a persistir más de 24 horas. Y pues su causa aparente es el origen vascular. Entonces, pues vamos a hablar de este tema. ¿Le das, por favor, Diana? Ok. Bueno, primero como una pequeña introducción, pues tenemos que saber un poco de la anatomía y sobre todo de los territorios vasculares, porque pues de estos dependen muchas de las manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la arteria cerebral anterior, que pues se encarga del territorio vascular de... Ay, permítanme. Sí, a la arteria cerebral, tenemos la arteria cerebral anterior, que pues se encarga del territorio del lóbulo paracentral y de la parte prefrontal del córtex. Entonces, cuando hay una lesión o, bueno, cuando hay problemas en esta área, puede haber un déficit motor y sensitivo y pues que se puede ver más en piernas que en brazos, pero pues se puede ver en ambos. Y también puede haber un deterioro cognitivo y pues diferentes cambios en la personalidad. Tenemos también la arteria cerebral media, que pues de hecho esta es la más común que se lesiona en este tipo de síndromes. Y, por ejemplo, bueno, se va a encargar del córtex motor y sensorial. Entonces va a haber déficit motores y sensoriales, tanto en cara como en brazos, más que en piernas. Y también se encarga del área de Wernicke y de Broca. Entonces, en el área de Wernicke, pues va a crear una fascia receptiva y en el área de Broca, pues puede generar una fascia expresiva. ¿Le das, por favor, Diana? Y bueno, y de las arterias, pues por último tenemos la cerebral posterior, pues que estas tres son las más importantes. Y la cerebral posterior se encarga del córtex visual, entonces puede crear una hemianopsia homónima contralateral del tálamo, entonces puede crear un déficit sensorial contralateral y también puede crear la hemiplegia contralateral y una parálisis del tercer nervio, que es el oculomotor. Y bueno, sí, pues básicamente es eso. Entonces, bueno, les puse estas diapos porque, como les digo, es muy importante como que tener esto en cuenta, porque muchas de las manifestaciones pues sí pueden ser parecidas, pero gracias a lo clínico podemos como que tener una idea diagnóstica de qué tipo de arteria está lesionada. ¿Le das, por favor, Diana?
Y bueno, en la clasificación hay dos tipos de lesiones, isquémicas y hemorrágicas, como hemos visto. Entonces, pues las isquémicas pueden ser, bueno, son del 80 al 85% de los casos y pueden ser focales, ya sea por una obstrucción arterial o venosa, puede ser difusa, causada, por ejemplo, por un paro cardíaco o por hipoperfusión en general, o pueden ser trombóticas o embólicas, esas son las isquémicas. Y las hemorragias, pues la hemorragia intracraneal, que pues es la etiología más común, es del 15 al 20%, y también se puede dar por hipertensión arterial, que está asociado también en un 50 o un 70%. ¿Le puedes dar, por favor? Y en mecanismos fisiopatológicos, en sí pues se puede dar por diferentes causas, pero por ejemplo, por la patología intrínseca del vaso, es una de las más comunes, ya sea que exista aterosclerosis, lipohialunosis, vasculitis o alguna malformación pues en el sistema arterial del cerebro, y pues esto va a ocasionar la lesión. También se puede dar por una obstrucción secundaria, por ejemplo, un émbolo, que puede venir de la carótida interna, por hipoperfusión en general, como les decía, por ejemplo, con un aumento de la viscosidad sanguínea, y la reapertura de un vaso pequeña. Esto será más común en el parénquima cerebral. Gracias, por favor. Y bueno, ya les puse esta imagen nada más como para esquematizar un poco. Pues como les dije, puede ser hemorrágico o isquémico. Y el hemorrágico, pues es una reapertura espontánea de alguna arteria cerebral. Y pues esto causa citotoxicidad sobre las células del sistema nervioso. Puede ser por una hemorragia cerebral y puede estar asociado por hipertensión arterial, por ejemplo, o por malformación arterial venosa, que pues es la MAP. Entonces, pues se puede dar, por ejemplo, por amiloidosis cerebral o uso de cocaína. Suele afectar ganglios basales, puente y tálamo, y los síntomas pues se insaturan de manera gradual. O puede ser por una hemorragia subaracnoidea y se asocia a ruptura del aneurisma por malformación arteriovenosa. Se presenta con una cefalea muy intensa y pues también, no, en este caso, los síntomas son de forma abrupta, al contrario de la hemorragia cerebral, y puede presentar también algunos síntomas meningios. Y en el isquémico, pues puede ser oclusión total o parcial de la luz de alguna arteria. Y pues puede ser secundario émbolo, que es lo más común, el 75%, o poatrombo, que es el 25%, y este es el 85% de los casos en general. Se puede dar infarto lacunar, que pues son lesiones de más de 5 milímetros provenientes de arteriolas en ganglios basales o puentes. También se asocia con hipertensión arterial y con diabetes mellitus. Y el déficit neurológico puede progresar para los siguientes de 24 a 36 horas. Y también pues podemos tener el infarto cerebral, que puede ser embólico. Cuando es embólico, los síntomas son de inicio súbito. Cuando es trombótico, son más progresivos. Y cuando es por la arteria cerebral media, como les dije, pues es el vaso más frecuentemente afectado. Y bueno, eso sería... bueno, y obviamente, pues según, como les expliqué, según el área donde se va a afectar, pues es la sintomatología que vamos a ver. Y bueno, ya. Bueno, ahí se movió un poquito la diapositiva, pero bueno, en cuanto a la epidemiología, permítame un tantito. Es la tercera causa de muerte en países desarrollados y actualmente menciona que es la quinta en México. En hombres hay una prevalencia del 55% y en mujeres del 45%. Y pues va a estar relacionada principalmente con la hipertensión arterial sistémica en un 54%, con la diabetes mellitus en un 15%, también con el tabaquismo en un 38.30% y en la obesidad en un 41.4%. ¿Dale? Nos mencionaba también, bueno, tenemos esta tabla que es la probabilidad acumulada en porcentaje de un ESM y pues podemos notar que tiene relación con la edad y que pues va a ser más prevalente en los hombres. Por ejemplo, en la edad de 65 años, tanto en hombres como mujeres se presenta en un 3%.
Y vemos que progresando con la edad va aumentando este porcentaje. Por ejemplo, ya en una persona, en un hombre de 90 años, se presenta en un 33% y en mujeres en un 28%. ¿Vale? También pues vamos a tener algunos factores de riesgo. Los principales pues nos mencionaba la hipertensión, que haya algún tipo de cardiopatía, por ejemplo la fibrilación auricular también, la diabetes, como ya lo mencioné, el tabaquismo, la dislipidemia y el alcoholismo. Y pues podemos ver en la columna de la derecha pues cuál es la prevalencia total dentro de la población. ¿Vale? Bueno, y pues esta tabla también se las puse porque pues estos son los factores de riesgo para ictus. Vamos a tener los factores de riesgo que no van a ser modificables, como por ejemplo la edad, el sexo, la herencia, la raza, la geografía y el clima. Y vamos a tener factores que sean modificables, que ya sean bien establecidos, como por ejemplo la hipertensión arterial, las cardiopatías de alto riesgo de émbolos, también los marcadores de ateromatosis, la diabetes mellitus y accidente isquémico transitorio. Y vamos a tener los modificables potenciales, que son dislipidemia, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, también las cardiopatías de bajo riesgo embólico y otros como por ejemplo los anticonceptivos orales, la menopausia, el sedentarismo, la migraña, la diátesis trombótica. ¿Vale? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues aquí, o sea, en general se presentan síntomas y signos neurológicos bruscos y se va a acompañar de vómitos, cefalea y en ocasiones de convulsiones. Y las hemorragias intracerebrales no hipertensivas, por ejemplo, van a ser de comienzo súbito, van a ocasionar un síndrome clínico restringido, va a haber hemianopsia y vamos a encontrar afasia, delirio y debilidad de miembros superiores. ¿Vale? Es importante que haya un reconocimiento de estos síntomas y pues también que tenemos que educar a la población al respecto de este problema, porque pues no debemos de retrasar el tratamiento cuando nos topemos con un paciente que esté presentando este tipo de patología. Bueno, dale. Nos hablaba también de del diagnóstico por imagen, por ejemplo, la resonancia nuclear magnética. Esta se ha convertido en el gold estándar del diagnóstico agudo y esto es porque tiene una alta sensibilidad y también una alta especificidad. ¿Vale? Y pues ahí tenemos una imagen que, por ejemplo, este es el escáner de encéfalo sin contraste o difusión por resonancia y pues ahí podemos ver pues la lesión, ¿no? ¿Vale? También tenemos la TAC, que esta pues es la tomografía pues sí, computarizada y pues esta también tiene una alta especificidad, pero esta va a carecer un poco de sensibilidad y pues menciona que por lo tanto una tomografía inicial normal permite descartar una hemorragia cerebral, pero no invalida el diagnóstico presuntivo de un infarto cerebral. Y en la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico con una tomografía computarizada negativo para hemorragia cerebral va a ser suficiente para instaurar un tratamiento inicial. ¿Vale? Y en esta diapositiva pues tenemos una tomografía de cerebro, así es como se ve. ¿Vale? Y pues menciona que en cuanto a los estudios, la recomendación es que el tiempo entre consulta e imágenes pues no sea mayor a 1 hora para aquellos pacientes que cumplen con los criterios de imagenología inmediata. ¿Vale? Y los criterios son indicación de trombólisis, el tratamiento anticoagulante, la tendencia conocida de hemorragias, el nivel de conciencia disminuida, que esto pues va a ser un Glasgow de menos de 13, síntomas sin explicación, también los síntomas que sean fluctuantes, también papiledema, rigidez de nuca o fiebre, y el inicio de síntomas del
del EBC con cefalea severa. Y en cuanto a las acciones que vamos a realizar, dale. Pues debemos de analizar la situación actual de acceso a imágenes en la red asistencial y vamos a diseñar estrategias para disponer de ellas y establecer una coordinación efectiva para facilitar el acceso oportuno, ya sea a una tomografía o a una resonancia a los pacientes con sospecha, ya sea de ataque isquémico o hemorrágico. Y también pues crear protocolos de derivación y transporte directo del paciente con sospecha de EBC, desde la atención prehospitalaria o servicio de urgencia al servicio de imágenes como parte del código ACB. Y pues también considerar la ubicación del tomógrafo cerca de un servicio de urgencia cuando los resultados disponibles así lo permitan. Y también considerar el uso de nuevas estrategias tecnológicas disponibles para la teleradiología. ¿Vale? Bueno, y ya entrando al tratamiento del evento cerebrovascular, pues primero tenemos un algoritmo que nos va a resumir qué es lo que se va a hacer. Entonces, se identifican los signos del posible ataque cerebral y primero hay que evaluar y ver las acciones. Entonces, se evalúa la ABC, se administra oxígeno si es necesario, se hace una evaluación prehospitalaria de ataque cerebral. Y pues muy importante también es determinar la hora en el que el paciente estuvo en condiciones normales por última vez, por eso de que cuando se le va a dar el tratamiento fibrinolítico. También pues el traslado, si es necesario, para considerar el traslado de la víctima a un centro especializado en ataque cerebral, avisar al hospital y también verificar la glucosa. Y pues evaluación general y ya estabilización inmediata a los 10 minutos de llegar a la sala de emergencias, evaluar el ABC, los signos vitales, en caso de hipoxemia suministrar oxígeno, tener un acceso intravenoso y tomar muestras de sangre, revisar la glucosa, realizar también una evaluación neurológica y alertar al equipo de ataque cerebral y también solicitar el ataque de cerebro de emergencia y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y ya a los 25 minutos en lo que se enfoca es en la evaluación neurológica inmediata por parte del equipo de ataque cerebral. Y pues es revisar los antecedentes del paciente, qué medicamentos toma, qué historial médico tiene, porque hay criterios de exclusión cuando se realiza la fibrinolisis que pues se deben de revisar. Establecer la hora del comienzo de los síntomas y practicar un examen neurológico. Y bueno, ya cuando se realiza el ataque y se revisa si muestra alguna hemorragia. Si no hay hemorragia, entonces es un probable ataque cerebral isquémico agudo. Entonces aquí es cuando se considera el tratamiento fibrinolítico. Y pues se revisan las contraindicaciones de los fibrinolíticos y se repite el examen neurológico. En el caso de que el paciente sí es candidato todavía, o sea, por la hora del tratamiento fibrinolítico, entonces se repasan los riesgos y beneficios para el tratamiento fibrinolítico y se le administra el activador tisular de plasminógeno. Y no se debe administrar coagulantes ni tratamiento antiplacatorio durante 24 horas. Y en el otro caso de que cuando se realizó el ataque es hemorragia, entonces se debe consultar con un neurólogo o neurocirujano para pues, trasladar a la víctima, sobre todo porque el tratamiento es quirúrgico. Y en el caso, por ejemplo, de la fibrinolisis, si no era candidato, y también en este caso de hemorragia, pues se administra aspirina y se inicia la secuencia de ataque cerebral y se controla, es muy importante controlar la presión arterial y controlar el estado neurológico del paciente. Entonces vamos a ver un poquito iniciando el manejo inicial del EBC, pues como vimos, asegurar el ABC, el monitoreo cardíaco, mantener la oxigenación arriba del 94%, establecer el acceso intravenoso, determinar los niveles de glucosa, ver el tiempo de evolución y pues el traslado al hospital. En la revisión primaria, pues es importante que debe ser repetitiva, enfocarse en el estado neurológico del paciente y ver su estado, si requiere otra intervención. Y en la revisión secundaria, pues solo se trata de la historia clínica y el examen físico completo, revisar pues si presenta los signos y síntomas del accidente cerebrovascular. En el manejo inicial, pues nos dice que es muy importante en estos pacientes evitar las hipertermias, evitar las hiperglucemias, evitar sobre todo y mantener muy controlada lo que es la tensión arterial.
Y se puede iniciar con líquidos intravenosos con solución salina al 0.9% o dextrosa por alguna acidosis láctica, y el uso de oxígeno suplementario pues no está dado que se debe utilizar de rutina, y menos en un caso de hipoxia o de desaturación. Y de la administración de una medicación antihipertensiva no se recomienda, pero sí se debe tratar si la tensión arterial es mayor de 130 milímetros de mercurio o la sistólica es mayor de 200 milímetros de mercurio, que también ahorita cuando vemos fibrinolisis vamos a ver qué se da en cada caso. Entonces, empezando en el tratamiento del EBC isquémico, aquí pues es la trombolisis con activador tisular del plasminógeno. Cuando la trombolisis se administra hasta 6 horas desde el inicio de los síntomas, reduce mucho la mortalidad y la dependencia del paciente. Pero los mejores resultados de la trombolisis se logran cuando se revasculariza al paciente dentro de las primeras 3 horas desde que iniciaron los síntomas. Y pues que también se ha comprobado que la eficacia de este activador del tisular del plasminógeno hasta las 4 horas y media, pues sí existe evidencia, pero los beneficios pues se pueden extender hasta las 6 horas. ¿Cuándo está indicado entonces pues la fibrinolisis con el activador tisular del plasminógeno? Cuando hay un ictus isquémico de menos de 4 horas y media desde que iniciaron los síntomas. La edad no es criterio de exclusión para indicar la fibrinolisis, pero dice que en pacientes que son mayores de 80 años se recomienda no exceder las 3 horas de ventana. También una puntuación en la escala de NICS de menor de 25 puntos, que ahorita van a ver una tablita de esa, y también una ausencia de los criterios de exclusión. Entonces, esta es la escala de NICS, que es una escala inicial sobre la gravedad neurológica del paciente. Y pues como vimos, se recomienda y se indica la trombolisis cuando es mayor a 4 puntos y menor a 25 puntos. Y como vimos, pues evalúa factores como el nivel de conciencia, las preguntas y las órdenes motoras que se le hace al paciente, la mirada conjugada, el campo visual, la parálisis facial, ver los miembros superiores y los miembros inferiores, si hay ataxia de miembros, la sensitiva, el lenguaje, si hay disartia y si hay extinción e inatención. Y aquí están los criterios de inclusión y exclusión para la trombolisis con el activador tisular de plasminógeno. Entonces, como vimos, pues aquí los criterios de exclusión son básicamente los mismos, que es el ictus isquémico con un tiempo conocido de menor de 3 horas, un déficit neurológico y una exclusión de hemorragia cerebral por neuroimagen. Y los criterios de exclusión van a ser un ictus previo o traumatismo craneoencefálico grave en 3 meses previos, antecedentes de hemorragia cerebral, alguna convulsión al inicio de ictus, una hipertensión no controlada, una cirugía mayor durante los 14 días previos, antecedentes de sangrado gastrointestinal o hematuria en 21 días previos, una punción arterial en un lugar no comprensible en los 7 días previos, y que las plaquetas estén con una concentración de menos de 100.000, un INR mayor de 1.5 y un tiempo de tromboplastina parcial activada mayor de 2 veces. Y también si hay una glucemia menor de 40 o mayor de 400. Entonces, en la trombolisis endovenosa, el activador tisular de plasminógeno, sobre todo la alteplasa, de 0.9 miligramos por kilogramo, disminuye mucho la probabilidad de muerte del paciente a los 3 a 6 meses. Y pues la trombolisis va a ayudar a disolver ese coágulo de sangre que nos causó el EBC isquémico. Y pues aquí nos habla un poco de los umbrales críticos de la isquemia, que cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de 55 mililitros por minuto, hay alteraciones de la síntesis proteica. Cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de 35 mililitros, inicia el metabolismo anaeróbico de lo que es la glucosa. Y cuando es menor de 25 mililitros, hay una pérdida de la actividad eléctrica neuronal. Y cuando es menor de 10 mililitros, hay un agotamiento energético fatal y hay pérdida de los gradientes iónicos hasta la muerte neuronal. Y ya cuando hay daño isquémico, a los 10 segundos de que está el daño isquémico, hay pérdida de la actividad eléctrica neuronal y también se afecta la síntesis proteica. A los 30 segundos hay fallo de la bomba de sodio y potasio y pérdida de la función neuronal. Al minuto ya hay niveles letales de ácido láctico. Y a los 5 minutos hay cambios irreversibles en los organelos intracelulares y un daño total
o muerte neuronal. ¿Cuál va a ser la principal complicación cuando se realiza la fibrinólisis? Pues es la hemorragia intracerebral y pues dice que aumenta mucho el riesgo de muerte durante la primera semana. Por lo tanto, es que se debe de elegir muy bien y revisar qué paciente es el que se le va a realizar la fibrinólisis. Y pues en pacientes que no cumplen con los criterios de fibrinólisis, pues el uso de ácido acetilsalicílico, 300 miligramos en las primeras 48 horas después del ictus isquémico, pues reduce el riesgo de una recurrencia y de la tasa de mortalidad a medio plazo. Dentro de la prevención primaria que se puede realizar en el paciente, pues está primero que nada el tratamiento de la hipertensión, porque reduce mucho el riesgo de que se presente el ictus. Y dice que una disminución de la presión arterial diastólica de 5 a 6 milímetros de mercurio reduce hasta un 42% el riesgo del ictus. Y el tratamiento de la hipertensión también depende mucho si el paciente no es candidato a fibrinólisis o si sí va a ser candidato a fibrinólisis. Cuando no es candidato a un tratamiento fibrinolítico, hay que revisar las cifras de presión arterial. Entonces, si hay una presión arterial sistólica menor de 220 y diastólica menor a 120, pues se debe mantener en observación al paciente. Y también se debe tratar el resto de los síntomas de ataque cerebral, como cefalea, dolor, náuseas, vómitos, y también tratar el resto de las complicaciones agudas del ataque cerebral, como la hipoxia y la presión intracraneal, las convulsiones y la hipoglucemia. Cuando la presión arterial sistólica es mayor de 220 y la diastólica de 121 a 140, aquí ya podemos empezar a utilizar pues, el tratamiento. Se puede usar la betalol de 10 a 20 miligramos intravenosos y se puede repetir o duplicar la dosis cada 10 minutos. O también se puede usar nicardipino por infusión intravenosa de 5 miligramos por hora como dosis inicial. Y pues el objetivo es una reducción del 10 a 15% de la presión arterial. Y ya cuando nuestra presión arterial diastólica es mayor a 140, se debe usar nitroprusiato por infusión intravenosa a 0.5 microgramos por kilogramo. Y ya en el otro caso, cuando el paciente sí es candidato para tratamiento fibrinolítico, antes de que se le haga el tratamiento, si vemos que tiene una presión arterial sistólica mayor a 185 y una diastólica mayor a 110, podemos utilizar la betalol de 10 a 20 miligramos intravenosos. Y se puede repetir o colocar nitropasta de 4 a 5 centímetros. Y ya cuando se le hace el tratamiento durante o después de tenemos que revisar la presión arterial cada 15 minutos por 2 horas y después cada 30 minutos durante 6 horas y finalmente 1 hora durante 16 horas. Y también va variando según qué cifras de presión arterial tenga. Por ejemplo, si tiene una presión arterial diastólica mayor de 140, se utiliza nitroprusiato de sodio por infusión intravenosa a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto. Y pues así, dependiendo de las cifras de presión que tenga el paciente, se le va a dar el tratamiento. Dentro de la prevención secundaria, pues depende también si va a ser por trombo o por émbolo. Entonces, por ejemplo, en la patología vascular, cuando tiene un origen en el territorio carotidio o vertebrovascular, se le puede dar como prevención al paciente antiagregación. También se puede realizar una endarterectomía carotidia y anticoagulación. En la antiagregación, pues el primero es el ácido acetilsalicílico a una dosis máxima de 300 miligramos diarios. Y pues el ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de un nuevo ictus en un 20 o 30% en los pacientes. Después está la ticlopidina, que inhibe la agregación plaquetaria mediada por el ADP. Y pues dice que tiene una efectividad más o menos igual que el ácido acetilsalicílico. Y también está pues el clopidogrel, que se puede dar una sola dosis diaria y pues es un antiagregante de segunda elección cuando está contraindicado el ácido acetilsalicílico. La endarterectomía carotidia, esta se realiza cuando el paciente tiene una estenosis carotidia sintomática que supera el 70% de la luz y que cuando la estenosis está entre el 50 y 69%, depende mucho de los factores de riesgo vascular, que normalmente cuando hay una estenosis de este tipo sí se va a realizar el procedimiento en varones y pacientes que tengan síntomas recientes.
Y la anticoagulación, pues esta dice que se debe utilizar transitoriamente, sobre todo en pacientes con un ataque isquémico transitorio o un ictus menor de repetición, y que se va a realizar en sus pacientes cuando tienen una estenosis grave de la carótida interna, mientras se está preparando para realizarse la cirugía. Que también se puede anticoagular cuando hay lesiones estenóticas no accesibles quirúrgicamente, como nos da el ejemplo en la arteria basilar, o cuando la cirugía está contraindicada en el paciente. Y ya, por ejemplo, en el otro caso, cuando es por una patología vascular cardioembólica, se recomienda la anticoagulación oral y pues nos da el ejemplo de que se puede usar warfarina, pixaban, daxibotulinum y también que se puede agregar estatinas de alta potencia como la atorvastatina, perdón, la rosuvastatina y la simvastatina, y que los objetivos para el control de los factores de riesgo cardiovascular, pues, por ejemplo, si tiene diabetes mellitus, pues que tenga una hemoglobina glucosilada menor de 7, una glucosa en ayuno menor de 130 y la postprandial menor de 180. Si tiene dislipidemia, pues que el colesterol LDL sea menor a 100, y si hay hipertensión arterial, nuestro objetivo es que la presión esté menor de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y ya para el tratamiento del EBC hemorrágico, pues aquí primero que nada hay que revisar y controlar la presión arterial y reducir la presión intracranial. Se puede reducir con manitol, 1 miligramo por kilogramo intravenoso y mantener de mantenimiento 0.25 miligramos por kilogramo. Y que también se debe de tratar y mantener la presión arterial, sobre todo si hay una sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110, que se puede utilizar el labetalol intravenoso, 10 miligramos en bolo, o el nitroprusiato intravenoso. Y que cuando hay un EBC hemorrágico, ¿cuándo está indicada la cirugía? Está indicada cuando hay una hemorragia cerebelosa aguda de 3 a 4 centímetros de diámetro más, cuando el paciente tiene un deterioro del nivel de conciencia y cuando hay algún signo radiológico de una herniación transtentorial inversa. Pero nos dice también pues que se debe de ver de forma individualizada a cada paciente, revisar cuál es su edad, la situación neurológica y cuál es el tamaño y la localización del hematoma. En pacientes jóvenes nos dice que cuando tienen una hemorragia lobar y si la hemorragia lobar es sintomática, de un tamaño moderado, que tiene efecto de masa y produce un deterioro progresivo del nivel de conciencia, en estos casos también se le puede realizar cirugía al paciente. Y que hay veces que hay hematomas profundos y cerebelosos que se pueden abrir al sistema ventricular y dar una hemorragia intraventricular y hidrocefalia aguda. Entonces, en estos casos se debe de realizar una colocación de un drenaje ventricular externo. Y para la hemorragia subaracnoidea, pues dice que el objetivo principal es prevenir el resangrado y el vasoespasmo. Entonces, que se recomienda que el paciente esté en una habitación tranquila, que esté en reposo absoluto, que la cabeza esté elevada a 30 grados para poder facilitar el drenaje venoso. También muy importante controlar la tensión arterial y evitar el estreñimiento y vómitos. También pues que se debe de dar tratamiento para el dolor al paciente porque el dolor, perdón, lleva una descarga simpática que pues esta va a elevar la tensión arterial. Dice que podemos dar diazepam para la sedación del paciente si es necesario. Si hay una crisis, que el fármaco preferido es la fenitoína y que también el nimodipino se debe de considerar para la profilaxis del vasoespasmo cerebral. Y ya por último, que el tratamiento del aneurisma puede ser dos opciones, lo que es la embolización vía endovascular o la craneotomía con clipaje quirúrgico. Que en pacientes que tienen buena situación neurológica, estos se deben de tratar de forma precoz, que estos se tratan sobre todo dentro de los primeros 4 días. Y en pacientes que tienen una situación neurológica desfavorable, estos se manejan de forma diferida a partir de 10 días. Y pues que el tratamiento cuando se realiza de forma precoz, pues ayuda mucho al manejo de lo que son las complicaciones y sobre todo del vasoespasmo en las hemorragias. Y esto. ¿Preguntas? ¿Dudas?
¿Algo que quieran agregar? No, doctor. Bueno, nada más ahí a cerrar todo lo que están diciendo, que está bastante completo. La intención es detectar temprano, tratar temprano, porque estos pacientes pues tienen muchas oportunidades, la mayoría son pacientes jóvenes, que tienen a lo mejor alguna patología agregada, pero son pacientes jóvenes, algunos no tienen nada, ¿eh? Llegan y de pronto hacen el EBC. La idea del tratamiento rápido y certero es que se recuperen al 100%. Por eso son las unidades de stroke, para determinar rápidamente qué está pasando con el paciente y dar un manejo. Aquí es muy importante tener, aquí más que, por ejemplo, en una cefalea común, hay que tener al neurocirujano, al neurólogo, al radiólogo y al intensivista a la mano, porque se supone que son parte del equipo de stroke. Son los 5 componentes: el de urgencias, el médico neurólogo, el médico radiólogo, el neurocirujano y el intensivista. ¿Por qué ellos son bien importantes? Porque se supone que al detectar rápidamente el paciente en la sala de urgencias, se refiere a rayos X para que se haga el estudio y la interpretación sea temprana y poder determinar si amerita o no amerita un tratamiento de tipo invasivo o de tipo farmacoinvasivo, no necesariamente invasivo mecánico. Entonces, el tiempo se agrandó a 4.5 horas. Ahorita ya nos dicen que hasta 6 horas, pero vaya, con las consecuencias que pueda tener. Entonces es importante estar pendientes del paciente y determinar dónde lo vamos a mandar. Por eso el neurocirujano, porque el neurocirujano a lo mejor no va a entrar de primera, puede ser un EB6 isquémico, que se nos convierta en hemorrágico. Ese es el problema. Si se nos convierte en hemorrágico, a lo mejor van a tener que hacer una evacuación. Mientras tanto, el neurocirujano se queda expectante al manejo que le vamos a dar. Hay que ver qué origen tiene, cardioembólico, hipertensivo, hay que ver qué está pasando. Hay que tener mucho cuidado con las hemorragias subaracnoideas en cuanto a los manejos para no hipotensarlos en exceso y el manejo del manitol, que es fundamental en ellos. Evitar que vaya a haber más lesión de la que ya tenemos. O sea, evitar que la penumbra isquémica se extienda y se nos convierta en infarto. Por eso es el diagnóstico temprano, pero de ahí en más, pues todo lo que tenemos que hacer es localización rápida, temprana, identificación y diagnóstico e iniciar manejo. Ya en Estados Unidos, ¿verdad? O en otros países, no nada más en Estados Unidos, el manejo se puede hacer a través de los mismos paramédicos, ya traen el Actilice, ya traen el Metalice, y por indicación del médico de urgencias, junto con el tratamiento, vaya, con el diagnóstico en conjunto del radiólogo y el mismo neurólogo que está pendiente, entre los 3 determinan que se tiene que trombolizar y desde que viene en la ambulancia ya viene con el manejo, porque son medicamentos que no necesitan catéter central, que con una vía periférica tienes para pasárselos. Entonces, cada vez se hacen cosas más rápidas. El problema aquí es que nosotros somos punta de lanza en esto. Si no determinas rápido que el paciente está mal, te lo traen y ya perdiste otra hora, 2 horas, no sé, lo que tengas que perder. Hay que iniciar de inmediato los manejos. Nada más eso. ¿No hay nada más, Marcos? No, doctor, son los temas de hoy. Ok, muy bien. Descansen, pues. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen fin, Bye. Gracias.